La Llorona sigue viva, no solo como espanto, sino como memoria. Nos recuerda que cada historia guarda una verdad oculta y que el dolor de una madre puede convertirse en eco eterno. ¿Qué hace que una leyenda permanezca viva durante siglos? ¿Por qué seguimos contando la historia de La Llorona en octubre y noviembre? La Llorona no es solo un cuento de terror, es un símbolo del dolor y la memoria de México. Durante muchas noches, su lamento viaja por ríos, pueblos y campos. ¡Ay! Mis hijos. Ese grito se ha vuelto un eco cultural que trasciende generaciones. ¿Por qué camina cerca del río? Porque fue en ese lugar donde ocurrió su tragedia. El agua la reclama, y cada gota recuerda su grito. Casi nadie lo sabe, pero la famosa canción La Llorona tiene varias versiones que se han adaptado en México y América Latina. Sus letras hablan de amores perdidos, nostalgias, marchas y lágrimas. Muchos la asocian directamente con la leyenda, pero en realidad no siempre coincide, ni debe interpretarse literalmente, como la misma mujer del mito. Por ejemplo, una versión dice: Llorona, llorona, llévame al río, porque aunque me cueste la vida, llévame, llorona. Esa canción mezcla temas románticos con el lamento de la muerte. No habla de hijos ahogados, pero sí del dolor profundo de perder algo. Entonces, ¿tiene que ver la canción con la leyenda? Sí, pero no. Son dos expresiones culturales que se cruzan. La canción utiliza el símbolo de la Llorona para hablar de la pena amorosa. La leyenda habla de la misma pena, pero con un origen más oscuro. Recuerdo a Don Chuy, del pueblo El Mezquital. Se cuenta que él escuchó, como muchos de ustedes, el lamento de la Llorona. Según contó, caminaba de regreso a casa después de vender su cosecha. Eran cerca de las 10 de la noche. Al pasar junto al margen del río vio una figura femenina, envuelta en blanco. Pensó que era la señora del pueblo. Cuando pasó cerca, la mujer volteó. Su rostro no era humano. Sus ojos estaban hundidos, boca abierta, voz terrible. ¡Ay! Mis hijos. El campesino huyó despavorido. Al otro día en su mano había una flor del río, que él no había cortado. Después de ese día, muchos afirman haber visto luces extrañas sobre el agua. Otros juran haber escuchado pasos en la orilla, cuando no había nadie. No se documentó formalmente, pero la historia se cuenta cada otoño. ¿Tú la has escuchado? Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué elementos de la leyenda de La Llorona muestran su relación con la cultura mexica? ¿Por qué crees que se le relaciona con la Malinche? ¿Qué representa el llanto de La Llorona dentro de la historia de México? ¿Qué te dice la transformación de su rostro, de mujer hermosa a espectro, sobre el mensaje de la leyenda? ¿Por qué crees que esta historia se asocia con el río y el agua? ¿Qué otras leyendas conoces que reflejen los miedos o la historia de un pueblo? ¿Tú crees que La Llorona es solo un mito o una advertencia que sigue viva en nuestra cultura? ¿Alguna vez has escuchado un grito que rompe el silencio de la noche? Dicen que si lo escuchas cerca, está lejos. Y si lo escuchas lejos, ya está detrás de ti. Así comienza la leyenda de La Llorona. Una figura que vaga por los ríos y las calles desiertas, llorando y gritando con voz desgarradora. ¡Ay! Mis hijos. Pero, ¿quién fue realmente La Llorona? ¿Una mujer que perdió a sus hijos? ¿O un símbolo que guarda un antiguo dolor de México? Cuenta la leyenda que hace muchos años, una mujer joven y hermosa se enamoró de un hombre español. Tuvieron hijos, pero él la abandonó para casarse con una dama de su misma clase. Desesperada y fuera de sí, la mujer llevó a sus hijos al río y los ahogó entre lágrimas. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, corrió gritando su nombre y desapareció en las aguas. Desde entonces, su alma pena cada noche, llorando por lo que perdió. Dicen que quien la ve de espaldas cree que es una mujer hermosa vestida de blanco, pero cuando se voltea, su rostro es el de un caballo, una mezcla entre lo humano y lo espectral, y siempre cerca del agua, porque fue el río su testigo y su castigo. Ántense. Esta historia no nació con el cine ni con las películas de terror. Sus raíces se remontan al México antiguo. Antes de la llegada de los españoles, los mexicas contaban la historia de una diosa llamada Cihuacóatl, la mujer serpiente, que vagaba llorando por sus hijos, presagiando la caída del imperio mexica. Después de la conquista, la leyenda cambió de rostro y se mezcló con la historia de la Malinche, la intérprete indígena de Hernán Cortés. Algunos decían que la Llorona era ella, llorando por haber traicionado a su pueblo y por los hijos mestizos que dejó como símbolo del Nuevo Mundo. Aunque no hay pruebas de que la Malinche fuera realmente la Llorona, la historia se convirtió en un reflejo de la tristeza y la culpa colectiva. Una mujer entre dos mundos, entre el amor y la traición.
entre el origen y la pérdida. Mientras tanto, en el resto del mundo, Europa vivía el Renacimiento, las grandes exploraciones y los inicios de la ciencia moderna. Y aquí, en México, nacían las leyendas que conservarían el alma de nuestros pueblos. Entonces, cada octubre y noviembre, las calles vuelven a llenarse de su lamento. Y los abuelos aún dicen que si sales de noche, no cruces el río si escuchas su llanto, porque no se sabe si busca a sus hijos o a los que se atreven a escucharla.